hay que entender un CIE como algo que está entre... Yo siempre digo que está camino entre o sea, es como una especie de cárcel, pero es una cárcel, lo que pasa es que es una cárcel más pequeña, sin actividades en la mayor parte de los CIEs, donde el tiempo pasa muy lento y a la vez hay muchísima tensión porque en cualquier momento te pueden deportar. O sea, además la deportación es, vamos, y te llevan, entonces hay muchísima tensión, no hay nada que hacer. En la mayor parte de los casos, a veces desde que ha entrado Cruz Roja, pues de repente hay algún tipo de actividad muy poca. Y las condiciones, pues bueno, pues hay momentos en los que los CIE están más llenos, otras que menos. La custodia la lleva la propia Policía Nacional, que en muchas ocasiones, y ellos mismos lo reclaman, que no están formados ni preparados para hacer labores de custodia a ese nivel. Una cosa es hacer una custodia en comisaría durante las 72 horas de una detención y otra cosa al final es el día a día cotidiano dentro de un centro de privación de libertad, ¿no? A lo largo del tiempo se ha ido logrando que haya un poco más de control, se instalaron los jueces de control de los CIEs que han ido regulando qué se podía hacer y qué no en los CIEs, porque a pesar de que los CIEs existen desde la ley de extranjería del 85, que al principio se utilizaban comisarías para realizar los procesos de detención y posteriormente se fueron construyendo centros específicos, aunque por ejemplo el de Algeciras, que la situación es absolutamente difícil, es una antigua prisión que se ha utilizado, en Málaga también, que se acabó cerrando por las condiciones que tenía. Se han utilizado en el CIE de Barranco Seco en Canarias, también es una antigua cárcel provincial del franquismo que se ha reutilizado como CIE. O sea que en muchas ocasiones se utilizan, salvo el CIE de Valencia, Barcelona y diría que Murcia y Madrid, el resto de CIE se ha reaprovechado antiguas instalaciones. Y luego, bueno, pues cosas como la traducción, falta de traductores para ahora entender cuál es la situación jurídica. En muchas ocasiones el abogado que lleva el caso es diferente. Por ejemplo, si a ti te cogen entrando por Murcia, el abogado va a ser de Murcia y el centro igual es Barcelona. Sean como situaciones, digamos, de desprotección jurídica, pero sí que es cierto que del total de personas que entran en el CIE, que al final acaban siendo deportadas, pues eso, el último año fue de un 30-40%. Ha ido como reduciendo también por la utilización más masiva de la deportación express. Asistencia médica, ha habido problemas muy graves en el CIE. Ahora mismo hay un procedimiento en Madrid por Samba Martínez, que es una mujer que murió, tenía SIDA, no fue atendida correctamente, tal y como hasta el momento han entendido los jueces penales que han conocido el caso, y habrá un juicio contra los facultativos que actuaron en ese contexto, porque al final acabó muriendo el 19 de diciembre de 2012, y en 6 de enero de 2012 murió Idrissa Diallo, que quizá también es un nombre que digamos que son los dos casos de muerte en los CIEs más fuertes. Este también fue la autopsia hablaba de muerte súbita, sin tener muy claro los orígenes, y sí que los compañeros de celda hablaban de, claro, no hay asistencia médica en el CIE 24 horas, se logró que se ampliaran las horas de enfermería y de médico, pero no llegó a raíz de estos casos. Y también no había traductor, claro, mucha gente a la que llega no habla el idioma, a través se utilizan, o sea, hace poco, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Idrissa, una de las cuestiones que no se acabaron nunca de esclarecer es, ahora estamos intentando reabrir el caso, lo que pasa que es muy, muy complicado, era el hecho de que faltaban, que el hecho de que no había traductores pudo incidir en el resultado final, ¿no? Porque igual se actuó tarde a nivel médico. Bueno, son cuestiones ahí que están, que obviamente que la privación de libertad se producen situaciones de muerte y eso es así, pero sí que creo que es importante también como tener en cuenta los procedimientos y demás. Sí, con esto las traducciones, para que os hagáis la idea hasta qué punto es surrealista la falta de traductores, hace unos meses hubo motín, le llaman, yo le llamo protesta, dentro del CIE de Barcelona. Una serie de presos y de internos decidieron que no querían, bueno, querían protestar, sobre todo venían de Argelia, acaban de llegar y como que decidieron protestar por su situación, hicieron como un plantón en el patio, hicieron un plantón en el patio y tenían que interlocutar con ellos, y el director me decía que había tenido que utilizar a otro interno de Argelia que llevaba más tiempo para poderse comunicar con ellos. O sea, eso tenía que ser... O sea, lo que no puede ser es que si, por ejemplo, en ese contexto el CIE Barcelona tiene 200 plazas y había 100 personas de Argelia.
hostia, tener un traductor, vas a facilitar el trabajo a todo el mundo, a la propia policía, que es que si no, no se va. O sea, es que el absurdo a veces lleva a situaciones que, vamos. Entonces, bueno, sobre CIEL, luego ya las preguntas ya me diréis un poco más. Ya para cerrar un poco, está la situación de la deportación, ¿no? Que como hemos dicho, es o vuelos colectivos, o vuelos comerciales, o barco y demás. El tema está que hay unas normas para la deportación que nosotros llevamos mucho tiempo criticando y queremos ver la manera de cómo poderlo cambiar, porque el protocolo de deportación, las normas que utiliza la Policía Nacional, ni siquiera es un rango de instrucción, o sea, ni siquiera es una instrucción dentro del propio Ministerio de Interior, es la utilización de correas por el cuerpo, incluso una camisa de fuerza, incluso se puede utilizar un casco, incluso una persona es como una inmovilización mecánica total para proceder a la deportación, lo cual entendemos que en sí mismo constituye un trato cruel, inhumano, degradante y que contraviene las convenciones de derecho internacional de los derechos humanos. Y sean situaciones de tensión. Es cierto que en ocasiones las personas intentan no ser deportadas, pero se tienen que utilizar otros mecanismos diferentes para poder efectuarlas, vaya, o como mínimo que se abra un debate. Además, lo curioso es que estas normas se crean después de que no hubiera nada escrito, y en el año 2007 hubo un ciudadano nigeriano que murió en un vuelo de deportación de asfixia. Entre la situación de angustia, agobio, y al final acabó muriendo. Y se hicieron las normas que al final lo que hacían era plantear el mismo mecanismo por el cual dicho ciudadano había muerto. Y las personas que han sufrido, vivido esta situación, siempre, pues, digamos que volvemos un poco a lo de ayer, ¿no? Cuando hablaba de las porteadoras y que, ¿no?, a cierta animalización del ser humano que habría que ver en qué se está haciendo, ¿no? Entonces, nos parece como bastante grave también y poner el foco ahí. Y ya para acabar os voy a poner un vídeo también un poco para que veáis cómo es un vídeo un poco duro de una deportación en un vuelo comercial en el que se ve un poco pues cómo se produce una resistencia por parte de... Claro, es un momento como difícil, pero nosotros queremos poner el foco porque entendemos que, si bien es cierto, hemos logrado reducir, al menos en Barcelona, las situaciones de malos tratos que veníamos denunciando, se han reducido bastante en los últimos años. En los vuelos de deportación era un lugar donde en el previo, en el durante y sobre todo en el después nos han llegado varios casos. También con la dificultad de denunciar, la dificultad de llegar a juicio, pero bueno, lo planteamos como uno de los elementos que nos genera preocupación. Es un poco esa situación, ¿no?, en la que se genera un conflicto, cómo se genera. Yo creo que también es complicado ese momento, ese conflicto de interés entre la persona que no quiere ser deportada, los policías que tienen que llevar su función y, sobre todo, el nunca pasarte de la raya, ¿no?, en ese contexto. También hay como que de repente es como que está el piloto, los policías, ¿no?, cuando en realidad para mí es importante también hablar de los mecanismos, ¿no?, que las normas estén delimitadas y claras y sobre todo que haya un replanteamiento de las deportaciones forzosas. Ya para acabar, que ya sabéis que este era mi tema y que iba a dar una buena... o sea, que me iba a alargar. También reflexiones, ¿no? Se supone que las expulsiones forzadas son necesarias para controlar los flujos migratorios. Nosotros, poco a poco, después de mucho trabajo, de acompañamiento, de lucha, tal, se planteó una movilización muy amplia y de ahí salió la posibilidad de hacer un grupo de trabajo en el Parlamento de Cataluña sobre CIES. Es cierto que Cataluña no tiene la competencia en centros de internamiento de extranjeros ni otras comunidades autónomas, pero entendíamos que era un buen momento para ir generando una especie de consenso político alternativo a la existencia de los CIES. Cuando empezamos el grupo de trabajo pensábamos que iba a ser imposible lograr una resolución del Parlamento de Cataluña favorable al cierre de los CIES, pero entendíamos que en caso de lograrlo podría generar un efecto de bola de nieve, como luego después sí que fue, y que sobre todo de alguna manera era institucionalizar, digamos, un reclamo de las entidades que era como muy mayoritario, ¿no? En ese contexto tuvimos que intervenir en un grupo de trabajo parlamentario, comparecer entidades, expertos, expertas, y posteriormente se llega a unas conclusiones que se acaban votando como una a una. Bueno, es un mecanismo parlamentario que a la hora de hacer incidencia política suele ser
bueno, positivo para las entidades y es una manera de llevar a cabo esto que llamo yo la corresponsabilidad legislativa. En este caso no era legislativa porque no había la competencia, pero bueno, se acabó diseñando como lo que serían las conclusiones. Para mí son como para enmarcar, porque sí que apuntan hacia un cambio de paradigma en política migratoria, al cual se sumaron 2/3 del Parlamento de Cataluña, es decir, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos. El resto se posicionaron a favor.